Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Hernán Cortés. En 1519, Hernán Cortés llega al territorio mexicano. Los nativos, creyendo que eran sus dioses que escribió una profecía, los recibieron con joyas y regalos. Poco a poco, Cortés hizo de poder en el Nuevo Mundo, y en el año de 1521 se levantó en armas contra el Imperio Azteca, capturando y esclavizando, además de matando a algunos de los habitantes, además de que destruyeron sus templos y ciudades, dando así el comienzo al virreinato. Años después se fundó la Nueva España, que fue gobernada por un representante de la corona española, el cual se le llamaría virrey. El primer virrey fue nombrado en 1553 y quien ocupó el cargo fue Antonio de Mendoza. Después de la conquista material, llegó la conquista espiritual, o mejor conocida como evangelización. Fue ahí donde se impuso la religión católica sobre los nativos mesoamericanos. Este periodo estuvo lleno de matanzas y atrocidades. Se considera que este periodo duró desde 1521 hasta 1821, fecha de la conclusión de la independencia de México. Como se puede ver, el periodo de la colonia o virreinato abarca alrededor de 300 años. A lo largo del virreinato, y conforme se iba conquistando el actual territorio mexicano, se dividió en 4 reinos. El primero, llamado Reino de la Nueva España, abarcaba los estados de Distrito Federal, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Por otro lado se encontraba el Reino de Nueva Galicia, que abarcaba el estado de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Colima. El tercer reino, llamado Nueva Vizcaya, fundado por Francisco de Ibarra, abarcaba el estado de Durango. Por último, tenemos el Reino de León, que se encargaba de proteger a Nueva España de ataques. Mientras el Nuevo Mundo era conquistado y evangelizado, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico creaba la primera teoría heliocéntrica y era reconocida como el fundador de la astronomía moderna, así como también le proporcionó a Newton las bases para culminar la revolución astronómica, pasando de un mundo geocéntrico en cual la Tierra era el centro y los planetas giraban alrededor de ella, a un mundo heliocéntrico, donde el Sol era el centro del sistema y todo gira a su alrededor. Hablando de organización social, podemos decir que la sociedad en la Nueva España se formó principalmente en 3 bases: la indígena, la hispana y la africana. Los ciudadanos con más poder eran los españoles peninsulares, después los criollos, que eran españoles nacidos en Nueva España. La sociedad restante se dividía en castas conformadas por mestizos, hijos de españoles con indígenas, mulatos, hijos de españoles con afroamericanos, y los ambos, hijos de indígenas con afroamericanos. En 1533, la Casa de Moneda, que se encargaba de hacer las monedas de los españoles, fue creada en la Nueva España, mientras que en Europa se estaba fundando la Cátedra de Matemáticas en el Colegio Real de París, en Francia. La Iglesia, institución con más poder en el siglo XVI, XVII y XVIII, tuvo un gran papel en el virreinato de Nueva España. Su principal función fue enviar órdenes religiosas como los franciscanos, jesuitas y a otros a contribuir en la expansión del territorio católico. Esto quiere decir que se encargaron de imponer su religión a los nativos del Nuevo Mundo. También tenían un monopolio en la educación de toda la sociedad, ya que se encargaron de enseñar su idioma por medio de colegios. La primera orden religiosa en llegar a América fueron los franciscanos, los que se encargaron de fundar la iglesia en la Nueva España. Poco a poco fueron llegando más órdenes al territorio mexicano y haciéndose de muchos conventos y colegios, donde se enseñaba la religión católica. Fue hasta 1572, cuando una orden muy importante, llamada jesuita, llega a Nueva España. Ellos empiezan su tarea de hacer misiones a lo largo del territorio nacional y empiezan a ganar riquezas por medio de ellas. En 1580, la orden religiosa llega a Tepoztlán y crea un lugar donde enseñaba el idioma de los nativos a los padres jesuitas, ya que no se podía evangelizar sin conocer el idioma de los indios. Fue en 1585 cuando a México Tenochtitlán se le cambia el nombre a Ciudad de México.
Mientras esto pasaba, el astrónomo, filósofo, físico y matemático Galileo Galilei publica De Motu, en el que formula las leyes sobre la caída de los cuerpos, pero no es todo lo que hizo. Se le atribuyen la mejoría del telescopio, su gran variedad de observaciones astronómicas y la primera ley del movimiento y su apoyo determinante para el copernismo. Hoy en día, México cuenta con un ejemplo muy importante de la colonia. Se trata del Museo Nacional del Virreinato. Este se encuentra en la localidad de Tepoztlán, en el Estado de México. Su construcción empezó alrededor del año 1606, ya que los padres jesuitas necesitaban un inmueble donde pudieran ejercer sus actividades espirituales, formativas y productivas. La construcción finalizó hacia el año de 1764. Este colegio se encargaba de dar formación religiosa a los padres jesuitas para que estuvieran preparados en las misiones que iban a dirigir durante el país. Ellos empezaban a estudiar a la edad de los 14 años y su formación acababa 20 años después, ya que su educación era muy completa. Este colegio pasó de ser una sencilla casa donada por el pueblo a una edificación que contaba con 5 patios, una huerta, 2 molinos, una hospedería y un templo. Este colegio se construyó con el dinero producido por los jesuitas y por donaciones externas. Los jesuitas tenían una buena economía. Mientras que el colegio jesuita era construido en la Nueva España, Europa contaba con un cambio radical para la ciencia. Podemos mencionar al científico René Descartes, que proporcionó una explicación unificada de innumerables fenómenos de tipo magnético y óptico. También se destaca al científico Johannes Kepler, con sus aportes a la óptica como la ley fundamental de la fotometría, la teoría de la visión moderna y el descubrimiento de la reflexión total. Por otro lado, en Italia, el físico evangelista Torricelli, con sus descubrimientos sobre fenómenos de la mecánica de fluidos y movimiento de proyectiles, su principio más importante es el que dice que si una serie de cuerpos están conectados de modo que, debido a su movimiento, su centro de gravedad no puede ascender o descender. Dichos cuerpos están en equilibrio. Un poco más arriba en Francia se encontraba el físico Blaise Pascal, quien descubrió la existencia del vacío. Realizó experimentos de la presión atmosférica que son la base de los estudios de la hidrostática y la hidrodinámica. También formuló el principio que dice que cuando se ejerce presión en algún punto de un fluido confinado, esta presión ejercida en todos los puntos de ese fluido. Pascal en este tiempo tuvo una disputa con los jesuitas al publicar una serie de folletos en donde criticaba su enfoque religioso. En la época de la colonia, las personas más ilustres usaban gorgueras, hasta que poco a poco la moda cambió y se empezaron a implementar las pelucas. El museo cuenta con una extensa colección de artefactos coloniales, pero lo que más resalta es la arquitectura y la pintura barroca. ¿Pero qué es el barroco? El barroco fue un movimiento artístico, político, social y religioso que llegó a Nueva España a mediados del siglo XVI, terminando en el siglo XVIII, casi al mismo tiempo que duró la colonia. El principal objetivo de este movimiento es dejar el Renacimiento atrás y lograr que con la manipulación de las figuras clásicas y ornamentos se creara una ilusión de movimiento, una excitación visual y una participación emocional en el espectador. A diferencia del barroco europeo, que buscaba crear una experiencia emocional fuerte pero silenciosa, los artistas novohispanos buscaban sorprender al espectador con los contrastes de luz, sombra y lo inesperado que les ayudaban a crear este efecto. Las principales características del barroco novohispano es que buscaba el equilibrio de temas, como la mortalidad con la inmortalidad, la juventud y la vejez, además de que se reafirmaba y elaboraba las doctrinas tradicionales de la Iglesia Católica. La arquitectura barroca novohispana se caracteriza por el modelo de las fachadas y por los retablos del interior de las iglesias. En México, el ejemplo más claro de esta es la Catedral de la Ciudad de México, que tiene un modelo bastante complejo y dramático. Por otro lado, en el Museo Nacional del Virreinato se conservan todavía una cantidad de retablos. Estos son estructuras que se encuentran detrás de la mesa del altar. Por eso, su etimología es retro, que significa atrás, y tábula, que significa mesa. Estos albergan temas bíblicos y se caracterizan por horror vacío, que significa miedo al vacío en español. Los retablos que se encuentran en el museo son 4, uno en la capilla de novicio y 3 en la iglesia San Francisco Javier. El retablo de la capilla reafirma las doctrinas tradicionales católicas, haciéndola una arquitectura sagrada.
y está hecho de materiales naturales como lo son la granada, conchas, uvas y cedro blanco, recubiertas por láminas delgadas de oro de 23.5 quilates. Por otro lado, los 3 retablos de la iglesia, a diferencia del de la capilla, son parte del barroco estípite, porque tienen pilares estípite. Los diferentes tipos de barroco se diferencian por sus pilares y por sus columnas. El creador de este tipo de barroco fue José Benito Churriguera Ocaña, un arquitecto y retablista español que trató que la pilaresta estípite se asemejara a un cuerpo humano. Fue Jerónimo de Balbás quien lo trajo a México. En estos retablos también se narran doctrinas católicas, de las cuales hay que tener conocimiento para poder leerlas. En el museo también se encuentra una copia de la casa donde la Virgen María dio a luz a Jesucristo. En ella también se encuentran muestras del arte barroco, como algunos retablos y pinturas. Por otro lado, se observan técnicas indígenas combinadas con la pilastra estípite, que da a entender la unión de lo indígena con lo español. Cristóbal de Villalpando es uno de los pintores mexicanos, representante del barroco novohispano. Sus pinturas giran alrededor de temas religiosos. Unas de sus reconocidas obras son Los Desposorios, La adoración de los reyes, Rosa atacada por el demonio, etc. Dentro de esta bella arte también destaca Miguel Cabrera y Sebastián López de Arteaga. Otra bella arte es la escultura, con su mayor representante Manuel Tolsá, con obras como El Caballito, destacando también en la arquitectura con altares e iglesias. En la literatura, México cuenta con un gran repertorio de exponentes barrocos, como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Bernardino de Balbuena, Carlos de Sigüenza, entre otros. Este tipo de literatura se caracterizaba el contraste y el uso de la paradoja, también la contradicción, tesis y la antítesis, la exageración y la mitología. El escritor no pretende la originalidad, sino imitación de otros artistas. Esto es lo que les daba su reputación. También se suele implementar la analogía. El género más utilizado en la literatura barroca es el lírico. Mientras que en 1690 el poeta Carlos Sigüenza y Góngora escribía Los infortunios de Alfonso Ramírez, que es un relato sobre viajes, y la escritora Sor Juana Inés de la Cruz concluirá Primero Sueño, obra por la cual fue galardonada. En Inglaterra, el gran científico Isaac Barrow postulaba el teorema fundamental de cálculo y su discípulo Isaac Newton formulaba sus 3 leyes de mecánica clásica, la ley de gravitación, y creaba el cálculo infinitesimal. Durante el siglo XVI hasta principios del siglo XVII, la casa reinante en España era la familia de Habsburgo. Al momento de la muerte de Carlos II, su sucesor Felipe V, su sobrino francés, llegó al trono dando inicio a la dinastía borbónica. Su descendiente Carlos III ordenó la expulsión de la orden jesuita en 1767. Uno de los desires que causaron su expulsión fue la gran riqueza que habían acumulado en sus misiones. Después de su expulsión para la jesuita, fue una época de miseria y pobreza. Nuestro hermoso país, México, sufrió 300 años de represión española, pero gracias a la llegada de ideas ilustradas, la independencia de algunas colonias americanas y la culminación de la Revolución Francesa, México se levantó en armas contra la monarquía española, dando fin al virreinato y logrando su independencia. Por esta razón, tenemos que respetar a nuestra hermosa cultura y mostrar al mundo entero tal y como es. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz.